Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Queremos mencionar por qué es que hemos elaborado o hemos comenzado este espacio de tiempo con la escritura, con la palabra de nuestro Dios, con estos versículos donde el apóstol Pablo hace muy claro y enfática la respuesta, o da la respuesta de una manera muy enfática a lo que él mismo ah, queda aquí palpado en el libro santo como una pregunta diciendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él mismo da la respuesta en una manera afirmativa de que Dios no ha desechado a su pueblo. Decimos esto por cuestión de que no cesa o no cesamos de oír, de escuchar, y aún algunos de nuestros hermanos en otros tiempos que nos han mandado dándonos una respuesta en cuestión por el medio del canal de YouTube, donde han declarado y manifestado a uno solamente de que Dios ha desechado a su pueblo, o sea, al pueblo de Israel, al pueblo judío, sino aún también hay declaraciones que hemos recibido lamentablemente donde aún también lo maldicen y usando diferentes citas bíblicas para llevar a cabo este tipo de comportamientos. Pero por eso es una de las razones por las cuales aquí declaramos lo que el apóstol Pablo menciona, de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y todo lo que tenemos que hacer es fijarnos solamente en cuestión de la historia, cómo es que el pueblo que fue llamado o más bien fue llamado a Abraham, y de Abraham le nació Isaac, Isaac Jacob, los 12 patriarcas, y así se fue formando la tierra, en la tierra de Egipto, que conocemos ahora, la raza hebrea o el pueblo israelita, el pueblo judío, y que aún se ha usado en estos tiempos para referirse a ellos como los sionistas. Pero es importante entonces que nosotros también nos fijemos en la historia de que si el pueblo judío haya sido desechado por Dios, ya deberían dejar de existir sobre la faz de la tierra. La historia nos da razón de las innumerables persecuciones, las innumerables desplazamientos, conocidos aún entre la tradición muy común, especialmente en los países de Latinoamérica o especialmente en México, porque yo crecí escuchando mucho esta declaración y aún refiriéndose a nosotros mismos cuando íbamos de un lugar a otro y nos decían parecíamos judíos errantes. Pero si conocemos la historia del pueblo de Israel y las atrocidades en las cuales se han cometido en contra de ellos, no podemos más que dar esta declaración, que si Dios no estuviese con su pueblo, de cierto sí ya hubiese desaparecido. Empezando desde Roma. Después de Roma miramos que quedó marcado las cruzadas en el siglo XII. Después miramos en los años subsiguientes los diferentes desplazamientos impulsados por diferentes países. De una manera muy marcada quedó España, pero luego miramos los promos del siglo XVIII en lo que se conoce hoy como Rusia. Después miramos las discriminaciones fuertes que sufrieron en el principio del siglo XIX, el siglo XX, en Europa, hasta llevar a la culminación del Holocausto, donde más de 6 millones de pueblo judío, por ser vasos especiales llamados por Dios como un pueblo especial, hubiesen desaparecido en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo no fue así, sino que el pueblo se vivificó, se estableció como un estado en el año de 1948. En los primeros años 50 tuvo su primer conflicto con sus enemigos gratuitos, los árabes de alrededor, aunque
en el tiempo de su independencia, así se le conoce, el año 1948, donde una coalición de naciones árabes se juntaron con el propósito de traer destrucción, no de evitar el establecimiento de un Estado, sino más bien la aniquilación del pueblo judío. Pero sin embargo, Dios los guardó. Los guardó en las subsiguientes guerras, en las guerras de 1967, en la guerra del 74, la guerra del Yom Kippur, en las diferentes movimientos de antifadas en los 80s, en las guerras del Líbano en los 2000s, y las diferentes atrocidades que se han cometido en contra del pueblo de Israel. El pueblo ha permanecido y aún se ha fortalecido en este intento de destrucción, de aniquilación de el 7 de octubre del 2023, donde fueron de una manera traicionera atacados los kibbutz al sur de Israel, donde más de 1,200 personas perdieron la vida y más de 200 fueron llevados en cautiverio a la Faja de Gaza, donde esto provocó a la misma vez que el grupo que operaba al sur del Líbano, ya para el siguiente día, el día 8 de octubre del 2023, empezasen también a lanzar en una manera consistente cohetes hacia la población judía, no a puntos estratégicos militares, sino a la población judía. A la misma vez después se unieron diferentes grupos que operaban en Siria, operaban en Irak, en Judea y en Samaria, y después se añadieron los Hutis en Yemen y las dos confrontaciones que estuvo Israel contra el país de Irán, donde también estuvieron atacando a la población judía. Pero sin embargo, miramos también las presiones que han surgido en contra del pueblo judío en este tiempo, no solamente por sus enemigos gratuitos de alrededor en el Medio Oriente, sino aún también por medio de la presión de la Unión Europea, de la presión que sufrió por medio del país de Estados Unidos en la administración anterior, en la administración de Joe Biden. Miramos los ataques continuos de España, de Francia, la República de Sudáfrica, podemos mirar en Colombia y podemos elaborar sobre los innumerables líderes en los cuales siempre han condenado al pueblo judío desde la antigüedad hasta el tiempo presente. No solamente eso, sino aún también el organismo que se formó para que nunca más se llevase a cabo un suceso como el que se llevó durante la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío. Las naciones, la Asamblea de las Naciones Unidas se juntaron para enjuiciar y condenar al pueblo judío, donde más de 150 naciones votaban siempre en contra del pueblo judío, y son los que han traído más resoluciones que cualquier otro país, aún más resoluciones en contra del pueblo judío que los países donde hay dictadores, donde había dictadores. Por ejemplo, que en Siria, aunque en Corea del Norte, aunque en China, que en Rusia, aunque en Colombia, aún en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, países donde ha habido dictadores, aún cuando el tiempo de Gaddafi en Libia. Israel siempre ha presentado más presión de en la misma Asamblea de las Naciones Unidas que cualquier otra nación. Y no solamente eso, sino aún también la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional Penal, al punto de que levantaron un orden de arresto al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Por cuestión de que lo que ha confrontado el pueblo judío, el pueblo de Israel, era para que ya no existiese, dejase de ser una nación sobre la faz de la tierra. Pero sin embargo, lo miramos todo en pie. Lo miramos no por inteligentes, no por listos, no por sabios, no por sus estrategias, no, sino porque es pueblo escogido por Dios. Es un pueblo que Dios escogió. Lo mismo lo declara por medio del profeta Jeremías, donde en su tiempo estaremos dando también declaraciones de los diferentes profetas concerniente al pueblo de Israel. El profeta Jeremías declara algo en lo cual debemos de considerarlo, donde menciona y dice que primero dejarán de regir las leyes, primero dejarán de ser las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación. Y no es algo solamente
ah, ah, expresado por un profeta en el tiempo pasado, sino que a esa declaración lo miramos que hasta el tiempo presente el pueblo judío se mantiene en pie. Entonces, nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles vamos a mantenernos orando por el pueblo judío, ya que en este tiempo, aunque ya no mira o se oye mucho alboroto por los diferentes medios, ah, de información, la presión no ha menguado en contra del pueblo de Israel, el pueblo judío, especialmente en este tiempo donde el presidente Donald Trump ha estado presionando para que se lleve a cabo la segunda fase para establecer paz en la faja de Gaza y haya un acuerdo entre los árabes de alrededor y el pueblo de Israel, el pueblo judío. La presión consiste en que Donald Trump puede estar poniendo entre la espada y la pared al primer ministro de Israel para que acepte algunos tratos en las negociaciones de la segunda fase. Y esto es de que acepte de que Turquía, uno de los enemigos de Israel, que en el pasado aún ha acusado y acusó al primer ministro de Israel, llamándolo aún como Hitler. ¿Qué podríamos decir del país de Qatar, donde es el que siempre ha dado albergue, ha dado protección y ha respaldado económicamente en una manera muy fuerte a los grupos terroristas, especialmente al grupo terrorista de los Hamas, donde aún les estuvo dando protección y aún ahí tenían sus bases, no impulsándolos? Pero el presidente de Estados Unidos quiere congratularse con los países árabes de alrededor, a la misma vez poniendo presión al pueblo de Israel para que estas dos naciones, especialmente estas dos, establezcan o sean parte del grupo de naciones o de ejércitos en los cuales puedan traer estabilidad en la faja de Gaza. Entonces, todo esto lo declaramos porque es presión para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, y no solamente en la administración del presidente de Estados Unidos, sino también en la misma Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que hemos estado haciendo y es pidiéndole a nuestro Dios que bendiga a su pueblo, que bendiga al pueblo de Israel. Especialmente en estos tiempos donde, vuelvo a repetir, que parece que las cosas se han menguado, pero no es así. Aún es más peligroso por la situación de que no se mira por encima, pero por abajo el rescoldo de la lumbre es fuerte en contra del pueblo de Israel, especialmente cada vez que están pasando las semanas, los meses, miramos que la presión está más fuerte en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por medio de la administración del presidente Donald Trump. Esto nos llevará al cumplimiento de la escritura que menciona Zacarías en el capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Da una declaración muy enfática donde Dios manifiesta y dice: y yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Y estamos viendo precisamente delante de nuestros propios ojos el cumplimiento de esta profecía anticipada por el profeta Zacarías. Pero a la misma vez también tenemos que estar conscientes que nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles, orar por el pueblo judío, orar por unidad, ya que sigue la presión en contra entre los religiosos y los seculares, especialmente entre los judíos ultraortodoxos, donde se rehúsan que sus jóvenes sean reclutados para el ejército de Israel, y esto ha formado una presión y una división dentro del pueblo de Israel y aún dentro del mismo coalición de gobierno que encabeza el primer ministro de Israel. Entonces vamos a orar por unidad al pueblo judío. Vamos a orar por protección, ya que Israel, vuelvo a repetir, sigue bombardeando las instalaciones de armamento que Hezbollah sigue reforzándose al sur del Líbano, sigue atacando los puntos estratégicos de este grupo terrorista. Entonces, la presión en contra de Israel no ha menguado, sino que ha tomado otro curso, otra dirección, pero es la misma presión. Y esto, claro, debemos de considerarlo todos y cada uno de aquellos en los cuales hemos aceptado y reconocido por la declaración de la palabra de nuestro Dios, que nuestro Dios no ha desechado a su pueblo.
y a la misma vez también lo hemos mencionado una y otra vez, y lo vamos a seguir mencionando, que la profecía y la promesa hecha de Dios a Abraham y su simiente no ha dejado de ser. La expresión es muy clara, donde Dios manifiesta diciéndonos en una manera muy enfática: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Así que nosotros oramos y le pedimos a nuestro Dios que haya un despertamiento entre su pueblo, entre su iglesia, entre los gentiles, para que sigamos bendiciendo al pueblo de Israel, a la simiente de Abraham. Así que, mis hermanos, los invitamos una vez más para que juntos nos unamos en oración. Y a todos aquellos nuestros amigos que estuviesen de escucharnos, tal vez no pueden entender o lo que aquí declaramos, porque es amplio y solamente lo hacemos en una manera de provocarnos a orar por el pueblo de la Biblia. Pero si usted tiene alguna pregunta concerniente a lo que aquí declaramos, ¿verdad?, lo invitamos para que se comunique con nosotros en esta su estación. Nosotros estamos a su disposición para contestar cualquiera de sus preguntas. Así que lo invitamos para que nos marque, nos llame al área 831-386-9112. Para nosotros sería una bendición también el poder ser parte a poder ayudarle a resolver alguna duda que tenga usted concerniente a lo que aquí continuamente mencionamos, tocante al pueblo judío y a la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, de que nos mantengamos orando por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, por el pueblo de la diáspora. Porque si Dios hubiese desechado a su pueblo desde la antigüedad, el pueblo judío ya hubiese dejado de existir. Pero sin embargo, el pueblo permanece porque la mano de Dios sigue con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Que los invitamos en este momento para unirnos en oración, diciéndole una vez más a nuestro Dios: bendito Dios, te bendecimos. Te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo, por la bendición que nos otorgas de poder entender este misterio, Señor, de que tú no has desechado a tu pueblo Israel. Que tú, Señor, sigues con tu pueblo, que si tú lo hubieses desechado desde la antigüedad, Señor, tu pueblo ya hubiese dejado de existir. Pero tu mano es con ellos, tú has traído protección, los has cuidado y guardado a través de los siglos. No es su astucia, no es su capacidad intelectual, Señor, ni tampoco en este tiempo su capacidad militar, sino que ha sido tu protección, ha sido tu mano. Has cumplido tu promesa, Señor, el mantenerte, Señor, protegiendo y guardando a través de los siglos a tu pueblo Israel. Te pido, Señor, que lo bendigas en estos tiempos difíciles, que derrames sobre ellos protección, unidad en tu pueblo, y que sigas, Señor, colmando de sabiduría espiritual a sus dirigentes para llevar a cabo, Señor Santo, las decisiones en las cuales impliquen protección y bendición para tu pueblo. Y te pedimos también, mi Dios, por tu iglesia, especialmente en estas partes donde el antisemitismo ha aumentado, ha crecido, y asimismo se han acarreado maldición. Pedimos que como miembros de tu iglesia nos ayudes, mi Dios, guarde nuestro corazón en ti, nos cubras y nos protejas, Señor Jesucristo, de esta ola de antisemitismo. Y te pedimos por todos nuestros hermanos que en una forma u otra ha llegado la información negativa en contra de tu pueblo, que les des la oportunidad, mi Dios, de que ellos puedan escuchar, puedan ser instruidos en una manera positiva concerniente a tu pueblo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. A nosotros danos entendimiento y sabiduría para seguir, Señor, impulsando y motivando a tu iglesia entre los gentiles a orar por el pueblo del cual tú dijiste viene nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. A ti damos honra y gloria para siempre. Amén. Mis hermanos, pues Dios los bendiga una vez más grandemente a todos y cada uno de ustedes. Y como siempre deseamos que lo poco que aquí compartimos les sea de inspiración, les sea de motivación para mantenernos orando por el pueblo de la Biblia. Que el Señor grandemente les bendiga.